Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola, hola, bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Burst. Y yo soy José Díaz. ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy día, José? Hoy vamos a hablar sobre regulación e innovación en el sector público con Ben Solís. No se olviden de que el podcast lo pueden escuchar por Spotify, YouTube y está en casi todas las plataformas. Exacto, nos ubican como Futuro Público, también en LinkedIn y en nuestros Twitters nos pueden encontrar también posteando contenido sobre esto. En mi caso, @JDíazMendoza. A mí me encuentran como @Alberto Burst, todo junto. Y bueno, nada, empezamos. Hola Ben, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Alberto, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Para los que no conocen a Ben, él es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en competencia y regulación de mercados por la Barcelona Graduate School of Economics. Él se desempeña como consultor del sector de infraestructura y energía y ha trabajado previamente en las áreas de regulación tarifaria y estudios económicos de los organismos reguladores de agua potable, saneamiento y energía en el Perú. Bueno, bienvenido nuevamente, Ben. Gracias por estar con nosotros. Ya como para entrar directo al tema, mi primera pregunta sería ¿qué es regulación? Y por otro lado, como me da la impresión que la gente piensa que es pura normativa, es súper rígido, es algo que no evoluciona, digamos a la par o a la misma velocidad de acontecimientos globales o locales, ¿no? ¿Es cierto eso? Más o menos, tampoco te voy a mentir, más o menos. Pero comencemos primero por la definición misma de regulación, ¿no? En realidad hay dos acepciones de regulación. La primera está más relacionada como a la intervención del sector público en distintas actividades económicas o sociales, ¿no? Cualquier tipo de intervención. Y la otra más es la regulación económica, ¿no? Que es fijar precios y supervisar la calidad del servicio. No sé si han escuchado alguna vez de los organismos reguladores, ¿no? Uh-huh. Los organismos reguladores son en Perú 4, ¿no? Que está OCINERMIN, OCIPTEL, OCITRAN y SUNAS, que son los que regulan los servicios públicos. La regulación puede ser ejercida por los organismos reguladores, pero también por cualquier tipo de entidad del sector público, ¿no? Municipalidades, ministerios, ¿no? Cualquier entidad que emite una norma, una regulación. Y en el contexto de la pandemia a todos nos queda claro porque, digamos, las municipalidades o los ministerios han emitido normas para regular nuestro comportamiento, ¿no? No sé, el uso de mascarillas, el uso de protectores faciales, etc. Entonces, digamos que quedémonos con esta visión de regulación más amplia, ¿no? Que es el sector público emitiendo normas para regular el comportamiento. O sea, en verdad la regulación es todo casi, ¿no? Aunque normalmente lo asociamos más a... Yo personalmente siempre pienso en reguladoras, ¿no? Pero sí, en verdad claro. Todo la regulación, ¿no? Claro, sí. O sea, la regulación que nos enseñan de repente más en la universidad es la regulación económica, ¿no? Fijar precios, supervisar calidad de los servicios, que son lo que hacen los reguladores, pero sí, hay una visión un poco más amplia, ¿no? Y es más interesante también eso. Y sobre lo segundo, o sea, antes, digamos, hace varias décadas, probablemente el Estado podría, o los gobiernos locales o las instituciones en general, podrían haber estado un poco a la par o inclusive adelantadas a lo que viene en regulación, ¿no? Pero ahora, con todo este tema digital, de la tecnología, etcétera, parece que es todo lo contrario. O sea, sí. el Estado como queda muy relegado, ¿no? Sí, es cierto. Lo que pasa es que la regulación se aplica a los mercados, ¿no? Y los mercados suelen evolucionar en el tiempo, sobre todo por temas tecnológicos, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer la regulación es un poco adaptarse a estas nuevas condiciones que hay en el mercado, ¿no? Esa es una forma en la cual, digamos, la regulación cambia, ¿no? Como motivada por el propio mercado. Pero también debería haber como una especie de espíritu de innovación dentro del mismo sector público por hacer mejor las cosas, ¿no? Que está más ligado a modernizar el Estado, ¿no? O sea, como pasar de trámites que se hacen en persona y en papel, por ejemplo, a hacerlos digitales, ¿no? Que incorpora un gran componente tecnológico, pero no es que
está motivado por un cambio en el mercado, ¿no? O sea, para poner como un ejemplo súper claro, no sé si se acuerdan, antes de la pandemia, los scooters en Lima, ¿no? Los Claro. scooters públicos. Fueron como una innovación en ese momento, ¿no? Que no estaba contemplada en el mercado. Vino una empresa y comenzó a poner scooters por todos lados en Lima, en la vía pública. Y las municipalidades tuvieron que reaccionar ante ese cambio en el mercado, ¿no? O sea, regularlo. ¿Y cómo lo regularon? Cada uno hizo lo que quiso, ¿no? O sea, en Miraflores te pedían casco, ¿no? Te pedían inscribirte en un sistema, la velocidad, por qué vía transitas, ¿no? Hay que comenzar a regular esas cosas. Y en San Isidro era otra regulación, ¿no? Entonces era muy poco articulado, muy poco coordinado, ¿no? Pero más o menos así funciona cuando hay un cambio tecnológico que impulsa al Estado a regular, ¿no? ¿Tú dirías que, por ejemplo, normalmente el sector público tiende a sobreregular? ¿O eso es como o sea, ¿tiene sentido esa frase o te parece que O es sea, una no sé si exageración? tiende a sobreregular. Creo que habría que analizar como caso por caso, ¿no? Mercado por mercado. Sí es cierto que en algunos casos sí se tiende pues, a sobreregular, es decir, a especificar demasiado en detalle lo que se tiene que hacer. No hay una vocación por la simplificación administrativa, ¿no? Todos Por los que ejemplo, hemos trabajado. si Ajá. tomamos perdón, si tomamos el ejemplo del scooter eléctrico, que es mi tema favorito, porque a mí sí Ajá. cuando salió eso hace 2 años, 3 años, también a Ajá. mí, sí, pues me pareció que la forma como hicieron el rollout o la introducción de los scooters fue al machetazo, pues, ¿no? Fue así nomás, ya, Claro, un día bótalos, amanecimos y ya tíralos estaban, en claro. Es estaban más, ahí. South Park tiene un episodio que se ríe de eso también, que es como un día de la nada aparecieron pues tirados ahí, Claro. úsalos, y es como, wow, Gratis eso al es, principio, y además. como que Como... y como que tú lo miras y dices, esto es innovación, man, ya. Claro. Eran gratis. Al principio eran gratis, claro. Para que Ah, los man, ya. pruebes, ¿no? Al Ajá. principio. Tenían como creo que 2 viajes gratis, ¿no? Pero sí, claro, o sea, el problema principal ahí fue que no hubo primero coordinación con las propias municipalidades, ¿no? Y que había un uso del espacio público clarísimo, ¿no? O sea, a veces estaban en medio de la vereda, te tropezabas, no hubo accidentes. Digamos que al margen de la regulación que luego se sacó, que quizás debió haber sido más de la municipalidad metropolitana, porque no tiene sentido que pasar de un distrito Claro. a otro cambien las condiciones. ¿No? Te tienes que sacar el casco, ponértelo de acuerdo al distrito en el que estás Claro. circulando, no tenía mucho sentido. Pero, pero Sí. sí, pues tiene que haber una coordinación sector público-privado, ¿no? Bueno, lo de los scooters creo que es el típico ejemplo ahora, ¿no? Ujú. Digamos más contemporáneo de hace algún par de años, pero también están entrando otros temas adicionales, ¿no? Por ejemplo, la regulación de los datos, la regulación del cloud, eh, la regulación sobre los temas de inteligencia artificial, por ejemplo, Ujú. ¿no? O el empleo de tecnologías mezcladas con temas biológicos, etcétera. Lo que acabamos de ver, creo que hace un par de días, científicos crearon un embrión mono humano, una cosa así. Entonces, eh, sí, exacto. Entonces, o sea, esos temas, digamos, son avances tecnológicos, son avances científicos, pero requieren regulación, ¿cierto? Y la impresión que me da, no sé, a ti Alberto o Ben, pero es que la regulación o es muy limitada o es inexistente, ¿no? Todavía recién en los gobiernos están discutiendo el tema de los datos y todo lo demás, cuando ya el sector privado en esos temas está pues décadas adelante, ¿no? O sea, a ver, a mí me queda bastante claro que el sector privado, por las propias motivaciones que tiene, avanza más rápido que el sector público, ¿no? Innova más, tiene incentivos a hacerlo además, ¿no? Pero sí es importante que el sector público acompañe esa innovación, que no se demore mucho, ¿no? Después les voy a comentar algunos ejemplos más en servicios públicos, de cómo pasa que a veces el sector privado está como embalado y el sector público tiene un rezago, ¿no? En temas de datos, de información, todo lo que sea tecnología y biología también, lo hemos visto con las vacunas también, ¿no? O sea, es importante regular, por ejemplo, los ensayos médicos, ¿no? Que muestren
efectividad de las vacunas, ¿no? Antes de que puedan ser comercializadas. Imagínense un escenario en el que eso no estuviera regulado, ¿no? Y los laboratorios vendieran las vacunas sin necesidad u obligación de probar su efectividad, ¿no? Sería bastante complicado, sería perjudicial. Ujú. Entonces, la intervención del Estado en el sentido regulatorio se da cuando se justifica, ¿no? Cuando hay un beneficio común, social, que justifica esa intervención, ¿no? O no sé si entendí mal, ahí capaz corrígeme bien. O Ujú. sea, para que haya regulación, el Estado también, digamos, tiene que estar enterado y tiene que estar informado sobre qué es lo que va a regular, ¿no? Sí. Entonces, bajo ese supuesto, Ujú, o sea, y te voy a preguntar de nuevo por el tema de los datos y todo ujú. esto. Eh, si, por ejemplo, el Estado peruano o en todo caso en Latinoamérica no se entiende todavía completamente el panorama del uso de datos y demás, ¿cómo se puede regular eso, no? O si es que podemos hablar de regulación en ese sentido. O sea, ¿estamos en eso en Perú, inclusive? Lo que pasa es que, como en todos los mercados, la regulación no comienza desde el principio, ¿no? Suele ser reactiva, ¿no? Cuando se vuelve ya un problema, es que el Estado suele reaccionar y regula, y para eso luego contrata profesionales especializados, consultoras, etcétera. O sea, no es necesario, digamos, que haya expertos en eso en el Estado, porque se puede contratar a consultores o ver la experiencia internacional, como somos como países en desarrollo, ¿no? Hay países que ya transitaron esa ruta, ¿no? Y como pasa en los servicios públicos, en Estados Unidos, en Europa, hay innovaciones que aún no llegan a Perú, y cuando lleguen a Perú, para regularlas miraremos cómo se hizo en otros países, ¿no? Entonces es muy probable que en Perú pase lo mismo, que veamos la experiencia internacional de aquellos países que ya transitaron esa ruta, ¿no? O sea, sí podemos decir que hay una ruta de aprendizaje, una ruta de retroalimentación dentro de las prácticas regulatorias. No es como que al gobierno peruano se le ocurre, o a los funcionarios públicos de algún país se les ocurre y bueno, sí, eso es. No, no, claro. O sea, suele haber un consenso en torno a algunos temas, digamos, que requieren regulación, ¿no? En el tema de los datos, por ejemplo, en energía, en algunos países del mundo se está utilizando el Internet de las cosas, ¿no? Internet of Things, y para conectar los medidores de energía, por ejemplo, ¿no? Y la red eléctrica en general. El Ujú. Entonces, smart grid que le dicen. exacto. Entonces, ahora, aunque tiene muchos beneficios, también los expertos ya están como advirtiendo de algunos peligros, ¿no? Por ejemplo, un hacker podría dejar una ciudad sin electricidad, ¿no? Entonces, ya para hacer un ataque terrorista no te tienes que volar una torre de energía, sino Ujú. tienes que contratar a un hacker y deja la ciudad sin electricidad, ¿no? Entonces, Ujú. todo tiene pues sus beneficios y sus riesgos, y hay que regularlo evidentemente para evitar exponer a la ciudad, a la ciudadanía en realidad a esos riesgos, ¿no? Pero sí, pues cuando se tecnologiza todo más, también yo creo que debe ir acompañado de una regulación para evitar estos problemas. Pero ahí lo que es medio palta del tema del smart grid, por ejemplo, es que en teoría, o sea, en la teoría creo que ellos, o sea, la empresa que provee, o sea, que ve el tema de los datos, puede saber a qué hora apagas la luz, a qué hora prendes la luz, qué cuarto tiene más luz. Sí, Entonces, claro. O ahí tiene una sea, ahora, ¿cómo se llama ese documental de las redes sociales? ¿No se acuerda de Netflix? Que todo el mundo estuvo Ah, comentando, pero algo de las ya, redes sociales era, ¿no? Pero bueno, sí, este sí, sí. documental, este, un poco nos hablaba sobre cómo las empresas tienen toda nuestra información, ¿no? Ujú. Evidentemente hay un propósito, claro, claro, hay un propósito de mejorar de repente, no en el caso de Facebook, ¿no? Pero en el caso de las empresas de energía eléctrica, de darnos una mejor oferta para cargar, por ejemplo, nuestros vehículos eléctricos cuando los tengamos, para optimizar nuestro consumo, para saber cuándo prendemos la lavadora, la secadora, etcétera, ¿no? Con tarifas más bajas, pero o sea, la cantidad de información que estamos dando sobre nuestros hábitos, ¿no? Cuando estamos en la casa, cuando no estamos, etcétera, sí, es bastante grande, ¿no? Y por eso mismo hay que regularlo, porque si así nomás en algún momento tú has dado tu número de teléfono a alguna empresa y ese número va circulado y por eso te llaman todo el tiempo para ofrecerte tarjetas de crédito,
imagínate qué pasa si no regulas bien la información personal que estás dando, ¿no? Exacto, o sea, y eso en realidad me lleva a pensar también en las fallas en la regulación desde lo más básico, ¿no? O sea, el ejemplo que tú has puesto, por ejemplo, de dar el número de teléfono a una empresa, pero te acaban llamando después 5 otras empresas de tarjeta de crédito, eh, es claro, ¿no? De que hay fallas en eso, o en todo caso no hay cumplimiento de la regulación. Lo mismo pasa con agua, por ejemplo, empresas que declaran X monto de agua, de consumo de agua, cuando en realidad es 10 veces más. Lo mismo con el tema de la luz, etcétera. Como si fallamos en algo tan, digamos, antiguo, tan que ya se sabe, Ujú. ¿qué nos asegura que lo vamos a hacer bien ahora, ¿no? Con estos temas que son mucho más complejos y donde el Estado Claro, no tiene el control, necesariamente. sí. O sea, la verdad no nos asegura nada, ¿no? Nada nos asegura que va a funcionar. Porque es un problema estructural en el Estado, ¿no? Ujú. Eh, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, porque creo que la pandemia nos ha enseñado un montón sobre regulación. Si ustedes recuerdan, las primeras semanas en Perú fueron súper estrictas. Y El y martillazo la, y Vizcarra. la, exacto, y la gente lo cumplió un montón. ¿Pero por qué? Porque realmente había una consecuencia de que tú incumplías la norma, ¿no? O sea, tú sí sabías que si salías luego del toque de queda, te iban a arrestar, te iban a poner una multa, etcétera, ¿no? Y eso se ha ido relajando con el tiempo porque ya la percepción cambió, ya la gente ya dice, pero bueno, 10 minutos más, no pasa nada, escuché que un policía me dijo que ya, que la próxima ya no lo haga, bla, 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 pero es importante la exigibilidad de la norma, ¿no? Cuando los agentes económicos saben que el incumplimiento tiene una consecuencia, la regulación funciona, pues, ¿no? La Ujú. regulación no funciona y simplemente es una norma escrita cuando los agentes saben que pues, no les va a pasar nada si no la cumplen, ¿no? Y yo creo que es un montón lo que está pasando con las empresas que hacen uso pues, de nuestros datos. Les dices que no, les dices que vas a llamar Indecop y bla, 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 pero igual te siguen llamando, ¿no? Y es una violación de una norma que existe ahora de protección de datos personales. En realidad la gente no está concientizada, no le importa mucho el tema todavía de la privacidad de mis datos. A menos que te revienten el teléfono quizás, o te estén mandando mensajes todo el día, creo que la gente no valoriza mucho eso. O no sé, ¿qué piensas, Ben? Sí, o sea, tenemos una norma, supuestamente las empresas necesitan tu consentimiento para llamarte, ¿no? Entonces, cuando yo conversaba con unos amigos abogados, me dijeron, sí, pero por eso te preguntan cuando ya te llamaron si tienen tu consentimiento para continuar con la llamada. Y es como, oye, el consentimiento no debería ser previo a que me llamen. O sea, si Sí, yo exacto. me he inscrito en una lista, ¿no? Ujú. No sé, o he solicitado información explícitamente, ¿no? Pero bueno, es que tal, sí, tengo su consentimiento para continuar con la llamada, pues ya me lograste el día, ¿no? Ya me llamaste, ya, Claro. ya me interrumpiste, entonces, Y y les además si dices que dices, no y siguen, sí, ¿no? exacto. Ya. Te tratan de convencer como para que sí. Exacto. Pero ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Es como, ok. Un Sí, pro- claro. Por eso mismo, o sea, la regulación es desde cómo escribes la norma hasta cómo la interpretas también, ¿no? Es completamente inadmisible que alguien pueda interpretar el consentimiento como ya te llamé, pero ahora dime que no, ¿no? Pero hay justo también me parece interesante lo que mencionaste de los incentivos que tiene la gente o las empresas, porque me imagino que hay empresas que, o sea, les ponen multas, pero como no son multas tan altas de repente para el cantidad de dinero que mueven, es como Ujú. parte de su costo operativo, ¿no? Sí, Voy a exacto. pagar X multas este año y Lo bueno. metes dentro de tus costos, tal cual. O a veces el sector público está diseñado para desincentivar la queja completamente, ¿no? O sea, te da tanta flojera meterte a un proceso de quejas en el que tienes que hacer tus descargos, pasa tanto tiempo, Ujú. con el muy probable escenario de que luego te digan que es infundado y que por las puras te quejaste, ¿no? Entonces, si tuviéramos como una forma más accesible, un estado más cercano, que sabes que tu queja va a tener finalmente una consecuencia para la empresa, ¿no? Para que te comiencen a tratar mejor, yo creo que por ahí también va el tema, ¿no? A mí por lo menos, nuevamente, en el contexto de la pandemia, como todos hemos estado teletrabajando o haciendo cosas desde casa, el internet se ha vuelto básico, ¿no? Y lo que yo descubrí es que hay una norma que ya les permite darte menos de la potencia contratada, ¿no? De la velocidad contratada, ¿no?
creo que te pueden dar hasta 40% de la velocidad que has contratado. Ujú. Y están bien, no hay problema, ¿no? Y me estaban dando incluso menos que eso, ¿no? Que ya 40% es bastante bajo, ¿no? Si yo pago por una velocidad, quiero esa velocidad. Pero me dan menos de eso. Y claro, cuando yo llamaba a quejarme, hacían como, escuchaba como un tecladito, ¿no? Y subía mi velocidad, ¿no? Que es el juego que están Ah, haciendo, ¿no? sí, ¿qué hablas? Sí, claro, decía, bueno, apague y prenda su modem para que se actualice y Ajá. ya tenía buena velocidad de nuevo, ¿no? Pero Entonces, claro, eso siempre ha ¿Qué sido hablas? mentira. ¿Qué claro, hablas? Qué o sea, locura. Me es siento es engañado, un, literal. sí, claro, pero eso no debería Cuidado, pasar, pues, ¿no? O sea, las cuidado que te empresas deberían querellan, cuidado que te darte. querellan, ¿ah? No, 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 pero bueno, mostremos porque entiendo que está grabada la llamada, por favor, Ay, mostremos la llamada. man, No, ya. ellos saben cómo lo hacen, O sea, ¿no? debe ser Vox Populi, supongo, ¿no? Pero no, la verdad que no sabía que era así de Sí, 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 sí. ahorrando velocidad. Ah, ya, el que se quejó sube un poco, pues ya. Bueno, así y te juro que en el contexto de la pandemia, en esos 9 primeros meses me debe haber pasado unas 2 o 3 veces, fácil, ¿no? Que Wow. ha llamado dos o tres Y que me veces. daba cuenta porque era muy escandaloso, ¿no? O sea, porque no Ujú, podía ni siquiera ver Netflix o YouTube, Ujú. no, ya. porque no, ni cargaba el video, ¿no? Ujú. Y ahorita no tengo muy claras las velocidades, pero ponte, no sé, si son 10 megas, hay una página además donde tú puedes medir la velocidad que te están dando, ¿no? Veía y era como 1 mega, ¿no? Una cosa ya muy Ah, ok, escandaloso. Entonces ahí ya. llamaba Ujú. porque ya no podía ni usar el internet. Y lo arreglaban, ¿no? Pero Llamaba y lo imagino que también la arreglaban. pandemia pues puso en evidencia, o sea, la infraestructura tan pobre, ¿no? Paupérrima que hay Sí, pues. en Perú, Ujú. ¿no? O sea, las empresas que proveen el servicio, ¿no? Si tienes a toda Sí, la tal gente cual. entrando al mismo tiempo en su casa. Claro, es más, creo que un momento dijeron como no entren a Netflix en el día. Sí, había una Algo campaña, ¿no? así, lo cual tiene un Había- montón de sentido, ¿ya? O sea, porque sí, claro, o sea, darle la gente que tiene que trabajar, pero me parecía no sé cuántos Claro, países en el mundo claro. habían dicho no entren a Netflix o no entren a YouTube en el día. Claro, era como no sobrecarguen las redes, ¿no? Claro, Para, ¿verdad? Qué loco pero sí, eso. sí, sí me acuerdo al principio, ¿no? Qué Quizás, no sé, locura. podría tener un sentido por un tiempo al principio, porque claro, no estaban preparados para eso, pero ellos tienen que hacer pues las inversiones necesarias para darnos el Ujú, servicio, ¿no? O sea, no, esa no Ujú. puede ser la solución de largo plazo, ¿no? y claro, sí, pues no, o sea, como ya. Pero estas empresas, por ejemplo, las que proveen internet, están obligadas a darte un mínimo de. O sea, Claro, no si sé, tú tienen contratas comercio. una velocidad, te tienen que Ujú, dar mínimo el 40%, que a mí ya me parece un poco escandaloso, ¿no? Pero menos de eso no te pueden dar. ya. Y yo tengo una pregunta sobre eso. O sea, escuchándolos un poco, estaba pensando más que todo en los incentivos para, uno, para regular y dos, para innovar en regulación, que es un poco el tema de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, por ejemplo, este mínimo de 40%, ¿cuál es la base que tiene, ¿no? O sea, ¿por qué ese es el mínimo? ¿Por qué no podemos pensar en una regulación mucho más eficiente, que no sienta como que a cada rato estamos perdiendo, ¿no? Como Estado, como ciudadanos, etcétera. Como, ¿qué onda? Esa es la Claro, pregunta. yo entiendo que, bueno, soy un especialista en el tema, tenemos que llamar a un ingeniero, pero entiendo que podría haber como ciertas, no sé, fluctuaciones en la velocidad, que no siempre puedes dar el 100% de la velocidad, ¿no? Y es normal, o sea, pasa también, no sé, siempre hay pérdidas, en energía también hay pérdidas, en agua hay pérdidas cuando distribuyes, ¿no? Debe haber algún tema ingenieril que explique por qué no puedes dar siempre el 100. Ujú. Ahora, ¿por qué 40? Ya no sé. No tengo ese detalle, ¿no? Pero no creo que en otros países sea así. No creo que sea el 40%. O sea, acá probablemente en el Perú nos tiramos un poco al piso para. Sí, sí, tendríamos que Para ver cómo son regular. otros países. Pero sí, pues, porque 40% de la velocidad contratada me parece bastante bajo, ¿no? Y claro, la regulación tiene que ser como consciente de las limitaciones técnicas que podrían haber. Por eso les digo que no vamos a poner 100% de velocidad, porque quizás todas se incumplen por algún motivo ingenieril. Pero toma relevancia la necesidad de tomar decisiones de política sobre la base de evidencia, ¿no? O sea, ok, no es 100%, pero ¿cuánto debería ser? ¿Qué dicen los especialistas? ¿Cuál es el porcentaje de velocidad que yo debería garantizar que es factible por parte de la empresa y que no está abusando de los consumidores, ¿no? Y bueno, hay
campo para innovar en eso? O sea, si es que capaz todo ya se conoce o no. Sí, o sea, yo creo que los servicios públicos son siempre vistos como lugares donde hay poco espacio para la innovación, ¿no? Porque parece que ya todo se conoce, ¿no? Eh, Les puedo hablar un poco de agua y de electricidad, que son los servicios que más conozco porque he trabajado en esos sectores. Ujú. En agua, en realidad, efectivamente, los avances tecnológicos son bastante escasos, ¿no? Porque la forma en la que se produce pues, el agua es la misma desde hace muchos años, ¿no? Y probablemente hay más información o más innovación con respecto a medidores inteligentes, ¿no? Para que tú sepas cuánto estás consumiendo de agua, puedas como controlar tu consumo, ¿no? Que no tengas una facturación muy grande. Pero a mí me gustaría como enfocar la innovación en agua, más bien desde el lado del Estado, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene una visión muy cuadriculada de cómo se tienen que hacer las cosas en agua, Ujú. que es la infraestructura convencional, cuando más bien lo que vemos ahora son startups que hacen prestación de estos servicios con infraestructura no convencional, ¿no? En agua, por ejemplo, puedes dar los servicios con camiones cisterna en lugares que no son accesibles. Esa mediante la es red. Infraestructura convencional. No convencional. No convencional, La, convención, ok. la convencional es digamos, las redes, ¿no? Que son esos tubos de agua que te llevan Ujú. el agua a tu casa. Pero sabemos que no todos podemos tener ese servicio porque demoran hacer esos proyectos, ¿no? Demoran años Ujú. y a veces los hogares están en zonas de difícil acceso, ¿no? Entonces, una forma de dar el agua es con camión cisterna, pero bien regulado, o sea, con una tarifa accesible, no como la que pagan ahora los usuarios, que son como 6, 7, 10 veces más lo que pagamos nosotros, ¿no? Ujú. Y en el caso del alcantarillado, ahora también hay una startup que se llama Xrunner en Perú, en Lima, que te instalan un inodoro, que es un inodoro seco, ¿no? Y luego pasan camiones 2 veces a la semana llevándose los desechos que están en unas bolsas, ¿no? Que para la gente que tiene ese servicio es una mejora importantísima, porque ya no tienen que recurrir a formas peligrosas como las fosas sépticos y esas cosas, ¿no? Que son Ujú. como bastante peligrosos y para la gente. O sea, es una innovación de otro tipo, ¿no? Es más bien como repensar cómo queremos dar esos servicios. Y De eso repente es, no en el inmediato, o sea, digo, no es una solución para siempre, pero hay que solucionar el problema de la gente en el inmediato plazo, ¿no? y ese tipo de servicios que mencioné ahorita, por ejemplo, el camión cisterna y estos baños, Secos. más baños secos, Ujú. ¿están regulados? O sea, ¿los reguladores se han metido ahí o lo han dejado? No, bueno, a ver, los camiones desde siempre han estado desregulados, ¿no? Ujú. Nosotros tenemos esta idea de los camiones que abusan de la gente porque les cobran una tarifa bastante alta y la calidad es bastante baja, ¿no? Salió una norma, de hecho, hace algunos años, que ya lo regula, pero no se está aplicando, ¿no? No hay todavía esta decisión política de aplicar esta norma. Y en el Ujú. caso de los baños secos sí está completamente desregulado, ¿no? Debería poder regularse para asegurar que la gente pague un precio justo y que tenga calidad, ¿no? Claro, porque eso es como que estás supliendo un servicio donde digamos, el sistema no llega, pero Ujú, ya no sé si acá me voy en floro, pero ujú, también el sistema de alcantarillado, agua, ujú. se supone que le conviene ser monopólico, ¿no? Sí, claro, es un monopolio Para, natural. Ujú. o sea, son Sí, esos sectores donde los monopolios funcionan y son exacto. deseables. Es un monopolio natural, sí. Y en, Ahí en tengo el- ahí tengo una Ajá. pregunta sobre eso. Sí, sí, adelante, adelante. Em, ¿Cómo la regulación puede integrar el funcionamiento de estas startups? Que al final son como innovación social, pues, ¿no? Sí, sí, completamente. En realidad, lo óptimo sería porque si tú chequeas estas empresas, requieren normalmente de subsidios y los piden a la cooperación internacional, etcétera, ¿no? O sea, no es posible que ellos financien sus actividades solamente con lo que pagan los usuarios, que además son personas que viven en la periferia de la ciudad, entonces tienen pocos ingresos, ¿no? Cuando tú lo incorporas en la regulación y se lo das incluso a una empresa, que es la empresa de agua, por ejemplo, ¿no? En Pal en Lima,
te permite subsidiar, ¿no? Porque con la tarifa que le cobras a los usuarios del resto de Lima, podrías subsidiar la operación de estos servicios, que también son servicios de saneamiento, pero son prestados con una tecnología distinta, ¿no? No convencional, ¿no? Como los camiones cisternas en el caso de agua y los inodoros secos en el caso del alcantarillado. Entonces sí hay como un espacio para incorporándolo a la regulación, permitir que estas innovaciones, esas startups subsistan, ¿no? Financien su operación. De hecho, es la manera más óptima, ¿no? Porque ya les aseguras el financiamiento en lugar de forzarlos a estar tocando puertas de cooperación internacional cada cierto tiempo para que les den financiamiento, ¿no? Y además les permites ganar escala, porque ahora mismo estas startups hacen como servicio a empresas, perdón, a localidades bastante pequeñas, ¿no? Pero yo creo que esto debería pensarse como una solución masiva en el corto plazo, ¿no? Mientras llegan las infraestructuras convencionales, ¿no? Que toman tiempo. Eso es lo que te iba a preguntar, como hay un poco ese miedo de ¿van a llegar? Claro, pero es que ese miedo persiste con o sin el apoyo del Estado a las startups, ¿no? O sea, la gente que vive ahorita en la periferia de Lima está esperando, no sé, 8, 10, 15 años por infraestructura. Y lo que va a hacer, o lo que va a pasar en sus vidas si es que incorporas estas startups a la empresa, es que van a pagar menos, porque ahorita están pagando mucho por agua y además que van a tener una mejor calidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de ellos, van a estar mejor de todas maneras, ¿no? Okay. El miedo a que venga o no la infraestructura es el mismo en cualquiera de los dos escenarios, ¿no? Pero sí les permites como pagar menos y tener calidad en el servicio, ¿no? Que es como una prioridad. Y en el tema, o sea, de energía, ¿es similar? O sea, te pregunto justo antes de que entres a la sesión, con Alberto le estaba comentando que hace un montón de años, una década probablemente, con el boom de los paneles solares, ¿no? Por ejemplo, en Europa se empezó a meter a la gente a la cárcel porque compraban sus propios paneles solares y salían como del grid, ¿no? Claro. En Perú, por la falta de infraestructura, hay un montón de startups que te proporcionan distintos modelos, tamaños, etcétera, de formatos, etcétera, para que las familias accedan a energía, ¿no? Eólica, mini turbinas, etcétera. ¿Eso está regulado? No está regulado y de hecho hay una presión bastante creciente para que se regule, ¿no? Ese tema y el tema de los vehículos eléctricos, que también lo podemos hablar ahorita en un toque. ¿Presión de quiénes? O sea, ¿de qué sectores? O sea, evidentemente las empresas de distribución, etcétera, ellas no están interesadas en que eso pase, ¿no? Porque les genera un problema. Pero hay empresas que se van a dedicar a esto, entonces quieren que se regule, ¿no? Y muchas empresas igual ya entendieron que ese es el futuro y entonces van a diversificar su portafolio, ¿no? Las empresas de generación, de distribución, saben que es un negocio en el futuro, entonces están como dispuestas, ¿no? Pero nuevamente a veces el Estado se demora en regular las cosas, ¿no? En el caso... No, tengo una pregunta sobre eso. Pero muchos de estos servicios, en el caso de nuevo, de energía, por ejemplo, es brindado por la cooperación internacional. Que vienen y te instalan todo un sistema, etcétera. Bueno, es una empresa, ¿no? Pero, digamos, es con dinero de cooperación, que ya lo mencionaste. O sea, ¿qué se hace con eso? Claro, lo que pasa es que la cooperación puede financiar de repente pilotos, cosas pequeñas, ¿no? Pero a una mayor escala, y luego no solamente es como instalarte el panel solar, sino darte algún servicio de, no sé, monitoreo de tu consumo, de reemplazo de partes, de mantenimiento, ¿no? Hay otros servicios conexos que vienen cuando te instalan un panel. Digamos, ahí podrían intervenir las empresas que actualmente hacen la distribución de luz, por ejemplo, ¿no? Además, recuerda que el panel no es que va a permitir que tú consumas, o sea, que te independices o te desconectes de la red, ¿no? Porque tendrías que generar un montón de electricidad. Y además solamente funciona cuando hay sol, ¿no? Y tú prendes todo cuando tú prendes todo en la noche. Tu consumo de electricidad es mayor. Tendrías que tener
una batería enorme para almacenar, ¿no? Normalmente no es que tú te desconectas de la red, sino que te permite bajar tu consumo, ¿no? En el día, incluso hay gente que le vende electricidad a la empresa porque reinyecta la electricidad a la red, ¿no? Pero ya ese es como otro escenario. O sea, eso suena Pero, como más complejo. Pero... sí, pero digamos que en términos simples, cuando tú instalas tu panel, te permite reducir tu consumo, ¿no? Porque ya no dependes tanto de la electricidad que te vende la empresa, pero siempre hay un nivel de dependencia, ¿no? Porque igual le vas a comprar electricidad en las noches, ¿no? Donde no hay energía solar y donde además consumes más porque se prenden todas las luces, ¿no? Llegas a tu casa, etc. Pero sí, en Perú ahí está, todavía está pendiente. Creo que se sacó un proyecto de reglamento, no estoy seguro si se aprobó la versión final, para regular a los prosumidores, le llaman, ¿no? Como consumidores productores, ¿no? Que cada uno pueda instalar sus paneles o algún dispositivo de generación eléctrica. Ese es un tema que está pendiente de regulación. Y el otro es el de electromovilidad, ¿no? El de vehículos eléctricos, que en Estados Unidos y en Europa ya está como despegando, pero en Perú todavía no hay una regulación que faculte o que incentive esta práctica, ¿no? Que es, digamos, los vehículos eléctricos. ¿Existen, por ejemplo, Teslas en el Perú? ¿Autos eléctricos en general? Creo que existen como a medida de como pruebas, ¿no? Como para que los muestren en estos, cuando existían estas como ferias de automovilísticas, ¿no? Ya. Y hay como un bus, creo que es en San Isidro, ¿no? Obvio, que de la Municipalidad de San Isidro, además, ¿no? Y un bus en el corredor rojo, azul, no estoy muy seguro ahora, pero es como una especie de piloto, no hay una propuesta todavía seria desde el Estado de apostar por estos vehículos, ¿no? Que tienen sus problemas, pero... en la banca ahí que se le vaya la energía a tu Tesla, pues. Claro, porque además tener tu vehículo eléctrico implica que tengas estaciones de carga distribuidas en la ciudad, ¿no? O sea, de nada te sirve un vehículo si solo lo puedes cargar enchufándolo en tu casa en la noche, ¿no? Sí. Y también he escuchado que en otros países había un tema con la estandarización del enchufe, porque cada empresa quería tener su propio adaptador y no sé qué. Y hay un tema también ahí medio espinoso. Exacto. Pero bueno, hay que regularlo. Así como se han estandarizado los enchufes en Perú, no sé, ¿no? Porque tú te vas a otro país y tienen otro enchufe completamente distinto, ¿no? En Chile, creo, en Argentina son pero rarísimos, ¿no? Entonces, también se puede estandarizar desde el Estado los cargadores, ¿no? O sea, eso no debería ser un problema. Las tarifas que te van a cobrar por cargar tu vehículo en casa, por ejemplo, ¿no? Porque entenderán que enchufar un vehículo eléctrico en tu casa es como un consumo importante, entonces deberían darte una tarifa, pues, una tarifa competitiva. No es que vaya a subir 50 soles el recibo, ¿no? Claro. No es que estás enchufando un iPhone, ¿no? Estás enchufando un carro, entonces. Voy a enchufar mi caña, le voy a cargar un toque. O la puedo cargar en tu casa. Claro, ¿no? Así como cuando llegas a la casa de alguien y, oye, ¿puedo enchufar mi celular? Le dices, ¿puedo enchufar mi carro un rato, por favor? Claro. Pero vamos a llegar a ese punto, supongo, pues, ¿no? En algún momento. Espero, ¿no? Sí, pero ahí ya le yapeas algo, pues, ¿no? Para compensarle, ¿no? Claro, Nunca pero sería, claro, para poner, claro, ¿cuánto saldrá una carga completa de un Tesla en Lima? No sé. Ni idea. Pero igual termina siendo... 84. Claro, igual es importante la tarifa, pues nuevamente, ¿no? O sea, ¿qué tarifa te van a cobrar, no? Si te cobran una que promueva eso, y ahí está la regulación del Estado y la promoción del Estado, ¿no? O sea, ¿Cómo haces la distinción de que, tiene un carro, hay que cobrarle la tarifa? No, pues puedes tener una conexión o un medidor aparte. Especial, solo para... Exacto. Claro. Por ejemplo, ¿no? O hay algunos países en los que hacen tarifas de madrugada más baratas, ¿no? Que normalmente el carro lo vas a dejar cargando durante la madrugada, ¿no? Toda tu casa va a estar apagada, pero el carro está cargando, ¿no? Y también hay, por ejemplo, la regulación de quién te instala los cargadores del vehículo en tu casa, ¿no? Como pasa con gas natural, por ejemplo. Si ustedes alguna vez han hecho alguna obra en su cocina y tienen gas de cálida, no es que viene cualquiera y te instala las tuberías de calidad, ¿no? No es que cualquier maestrito, claro.
Exacto, hay un registro de gente que lo puede hacer, ¿no? Por un tema de seguridad. Entonces, Ujú. sí hay todavía temas que regular en estos aspectos, ¿no? Sí, En pero electromovilidad, en generación distribuida, se le llama a los paneles solares, ¿no? creo que primero veremos los carros voladores antes de ese sistema que tú Sí, dices. claro. Mira, yo siempre he creído que en Perú los vehículos eléctricos tienen que llegar por el transporte público. Ujú. Ujú. O sea, es la prioridad. Los buses ahora, todos esos buses contaminantes, etcétera, tienen que ordenarse y reemplazarlos por vehículos eléctricos. Y ahí el Estado tiene un rol súper importante porque es quien promociona desde el transporte público el vehículo eléctrico. Ya el transporte privado llegará en su momento, ¿no? Ujú. Pero no es tampoco la prioridad, ¿no? Necesitamos e-combis. Exacto, bueno, no sé si combis, ¿no? Deberían tener más capacidad, pero sí, la idea es esa, la idea es esa. Me llama la atención el nombre iCombi, tengo que decir. Ya, lo va a patentar, cuidado, No. lo va a patentar hoy día en The Coffee. Hashtag iCombi. Bueno, Ben, vamos ya cerrando el episodio. Quería saber si tenías como algunas conclusiones o algunos mensajes que quieres dar respecto bueno, alguno o todos los temas que hemos hablado. A la comunidad Sí. e-combi Perú. A la comunidad e-commerce, sí. Bueno, a la comunidad en el sector público, sobre todo, ¿no? Donde he pasado buenos años de mi vida. Primero que yo sé que, sobre todo en este contexto electoral, la participación o intervención del Estado está muy satanizada, ¿no? Siempre se piensa que el Estado se mete demasiado. Y yo creo que siempre debemos defender la idea de que hay circunstancias en las que es necesario que el Estado intervenga, ¿no? Hay otras en las que probablemente no, ¿no? Muchas de ellas en las que el mercado seguro funciona mejor, pero en muchas de las situaciones más importantes de nuestra vida es necesario que el Estado tenga un nivel de intervención, ¿no? Lo hemos visto con la pandemia, y lo vemos en los servicios públicos, lo vemos en, no sé, pues, en las autorizaciones que tienen que darle a los locales para que funcionen, ¿no? El Estado está siempre de alguna forma presente, regulando ese tipo de actividades económicas, sociales, etc. Y está bien que así sea, ¿no? Pero desde el lado del Estado también hay que ser un poco crítico sobre cómo podemos hacer nuestro trabajo mejor, ¿no? La pandemia nuevamente nos ha revelado que faltaba intención, ¿no? Faltaban ganas de hacerlo, porque Ujú. siempre se pudo hacer de forma más simplificada, virtual, ¿no? Sin tantos requisitos. En el Estado hay esta necesidad de pedirte la fotocopia de esto, que esté visado, firmado, ¿no? Cuando la verdad es que nunca ha sido tan imprescindible y ahora ya nos dimos cuenta, ¿no? Ojalá que terminada la pandemia no regresemos, ¿no? Ojalá. A ese escenario en que todo era más complicado desde el punto de vista del Estado. Y también me quedo con esta reflexión sobre la importancia de que el Estado acompañe las innovaciones en el mercado, ¿no? Que no sea como un obstáculo en la innovación para las empresas o para las prácticas económicas o sociales, ¿no? O sea, siempre tiene que haber si bien puede ser reactivo, ¿no? Que no tome demasiado tiempo el Estado en reaccionar, para que facilite la innovación en los mercados, ¿no? Me parece también importante que pensemos en el rol del Estado como promotor y como que no obstaculice tampoco, ¿no? Eso sería. Gracias, Ben, y gracias a todos ustedes por escucharnos hasta este punto. No se olviden de que el podcast lo encuentran en Spotify, YouTube y en todas las plataformas digitales. Exacto, nos encuentran como Futuro Público también en LinkedIn, y en nuestros Twitter como @jdiazmendoza. Ahí me encuentran como @AlbertoBus, todo junto. Y bueno, nada, nuevamente gracias a Ben por sus opiniones y por compartir el conocimiento con todos nosotros. Estamos siempre abiertos a recibir comentarios, aportes sobre temas y también entablar discusiones respecto a ello. Entonces no duden en contactarnos. Y bueno, gracias. Un abrazo para todos. Chao.